Imagina navegar por el mar Caribe a principios del siglo XVIII. El sol cae ardiente sobre la cubierta, el viento sopla con fuerza y en el horizonte se alza una silueta amenazante. Un barco con velas negras, ondeando una bandera con calaveras y huesos. De repente, el rumor se vuelve certeza. «Es Barbanegra», grita un marinero aterrorizado. Y es que, en esa época, pocas cosas daban más miedo en el mar que cruzarse con el pirata más temido de todos los tiempos. Desde sus primeros pasos como corsario hasta convertirse en el capitán de uno de los barcos más imponentes de su tiempo, el temible Queen Anne S. Revenge, que tan cierto es que encendía mechas en su barba antes de atacar. Exploraremos su vida en alta mar, sus botines más célebres, sus estrategias para infundir terror y las muchas leyendas que nacieron tras su muerte, porque Barbanegra no fue solo un pirata, fue un símbolo, un monstruo creado por los mares y por la historia. ¿Y qué hay de los tesoros que escondió? Las historias sobre Barbanegra están tan cargadas de mitos como de hechos históricos. Esta historia no es para corazones débiles ni para quienes temen la oscuridad del océano. Barbanegra está de regreso, y su leyenda sigue más viva que nunca. Se dice que pactó con el diablo, que su barco era invencible, que su muerte fue tan épica como su vida. Pero, ¿cuánto de eso es real? Cada movimiento suyo fue una jugada maestra de terror psicológico y dominio naval. Su sola presencia bastaba para que muchos barcos se rindieran sin disparar una sola bala. Este no es un cuento de hadas ni una fantasía de Hollywood. La historia de Barbanegra, o Edward Teach, como se cree que se llamaba en realidad, está rodeada de misterio, brutalidad y un carisma siniestro que lo convirtió en leyenda. Su figura no solo representa el lado más salvaje de la piratería, sino también la inteligencia de un hombre que supo usar el miedo como arma, la teatralidad como estrategia y la libertad como bandera. Pero para entender quién fue Barbanegra, primero tenemos que sumergirnos en una época turbulenta, la era dorada de la piratería, un momento donde imperios se disputaban el control de los mares, el comercio transatlántico estaba en auge, y los piratas aprovechaban cada grieta del sistema para hacerse con fortunas y fama. Barbanegra no surgió de la nada, su ascenso fue tan calculado como despiadado. ¿Pero qué lo hizo tan especial entre tantos piratas? ¿Cómo era su estilo de combate? En este video vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para conocerlo todo, desde sus orígenes desconocidos hasta su espectacular caída. Así que si crees que ya lo sabes todo sobre los piratas, prepárate. Los orígenes de Barbanegra poco se sabe con certeza sobre los primeros años del hombre que el mundo conocería como Barbanegra, y quizá eso sea parte del hechizo que lo rodea. Y futuros piratas. Bristol era una ciudad vibrante, pero también un nido de desigualdades, donde los sueños de riqueza y libertad chocaban con la rigidez del sistema. En ese entorno, un joven Edward habría sido testigo del vaivén de barcos que zarpaban al Caribe en busca de fortuna, y tal vez ahí nació su fascinación por el mar. Su verdadero nombre, según los registros más aceptados, era Edward Teach o Edward Tatch, aunque incluso eso ha sido objeto de debate, primero como subordinado del pirata Benjamín Hornigold, y luego como líder de su propio barco. Teach empezó a labrarse una reputación. Su historia no comienza con una batalla épica ni con un tesoro enterrado, sino con un joven inglés que decidió desafiar las reglas del mundo que lo vio nacer. Y a partir de ahí, todo cambió, no solo por su capacidad como marino, sino por su presencia intimidante, alto, corpulento, con una barba espesa que trenzaba con mechas encendidas, generando un aura casi demoníaca. La ambigüedad es el primer ingrediente de su leyenda. Se cree que nació alrededor del año 1680, posiblemente en Bristol, Inglaterra, un próspero puerto comercial que también servía de refugio para marineros, aventureros. Los registros históricos lo ubican más tarde como corsario, un tipo de pirata legalizado por los gobiernos para atacar barcos enemigos durante tiempos de guerra. Durante la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, muchos hombres como Teach obtuvieron su primera experiencia de combate naval, navegando por las aguas infestadas de conflictos del Atlántico y el Caribe. Sin un sueldo, sin un barco,
y con una peligrosa habilidad para la guerra, miles de ellos se convirtieron en piratas de pleno derecho, y entre todos ellos, Edward Teach encontró su camino hacia la infamia. La diferencia era que un corsario tenía una patente de corso que lo protegía de la horca, hasta que dejara de convenir a los intereses del imperio. Con el fin de la guerra, muchos corsarios quedaron desempleados. Fue en las aguas del Caribe, alrededor de 1716, cuando su nombre empezó a aparecer en los informes de la Marina Británica. Barbanegra no nació siendo leyenda, fue construyendo su mito paso a paso, navegando por las aguas del caos, el miedo y la ambición. La era dorada de la piratería. Para entender a Barbanegra, primero hay que entender el mundo en el que vivió. No fue un pirata cualquiera, fue el hijo perfecto de su tiempo, la era dorada de la piratería. Mientras las potencias europeas luchaban entre sí por el control del Nuevo Mundo, sus flotas cargadas de oro, plata, azúcar y esclavos se convertían en objetivos perfectos para los hambrientos del mar. Este periodo, que va aproximadamente de 1690 a 1730, fue un caos navegable, mares sin ley, imperios en guerra, y océanos llenos de riquezas mal custodiadas. Inglaterra, España, Francia y los Países Bajos enviaban galeones repletos de riquezas desde América hacia Europa, y los piratas sabían exactamente dónde esperar. Los mares del Caribe, el Golfo de México y la costa este de América del Norte eran como una autopista sin policías. Pero lo más interesante es que la piratería floreció por la negligencia y conveniencia de los mismos imperios. A medida que el poder de los piratas crecía, también lo hacía el interés de los gobiernos por erradicarlos. Una era en la que el mar pertenecía a quien se atreviera a tomarlo, sin pedir permiso, y ahí es donde la historia de Barbanegra comienza a tomar un giro más oscuro. Barbanegra surgió en este contexto como uno de los más temidos y carismáticos, pero no estaba solo. A su alrededor había nombres que hoy parecen salidos de una novela: Calico Jack Rackham, Charles Vane, Annie Bonny, Mary Read, todos parte de una especie de república flotante sin reglas fijas, donde el poder se ganaba con acero, pólvora y audacia. Durante la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra y otros reinos otorgaron patentes de corso a marinos para atacar barcos enemigos legalmente. En sus barcos, los piratas a veces practicaban la democracia, repartían el botín de forma equitativa, y permitían que negros, indígenas y exesclavos formaran parte de su tripulación. Para los imperios era una amenaza, para muchos marginados, una oportunidad de libertad. Estos corsarios eran poco más que piratas con licencia. Cuando la guerra terminó, muchos se quedaron sin empleo, y con un conocimiento impecable de cómo saquear, pelear y desaparecer en el océano. Y así, nació una generación de hombres fuera de la ley, que no respondían ante ningún rey, que desafiaban el orden establecido y que vivían por y para el botín. La piratería no era solo violencia, era también una forma primitiva de rebelión social, pero como toda edad dorada, no podía durar para siempre. Él fue uno de los últimos y más notorios símbolos de esta era de libertad, caos y violencia en alta mar. El ascenso de un temido pirata. Nadie nace leyenda, Barbanegra tampoco. Antes de que su nombre infundiera terror en los puertos del Caribe y del Atlántico, era solo otro marinero más, buscando su lugar en un mundo de pólvora y tempestades. Poco se sabe con certeza de su juventud, pero como muchos hombres de su generación, aprendió a vivir entre mástiles, cuerdas y cañones. Al parecer, sirvió como corsario durante la Guerra de Sucesión Española, ganando experiencia en el combate naval y en las rutas comerciales del Caribe. Edward Teach adoptó el nombre de Barbanegra y lo convirtió en una marca de miedo. Su presencia en el mar se volvió imposible de ignorar, su espesa barba negra colgaba hasta el pecho, y durante los abordajes encendía mechas de cañón lentas bajo su sombrero, llenando el aire de humo y dándole la apariencia de un demonio salido del infierno. Y lo mejor, o lo peor, estaba por venir. Fue allí donde vio con sus propios ojos que los verdaderos tesoros no estaban en las bóvedas de los reyes, sino flotando sobre las olas. Su verdadero nombre era Edward Teach, o Tatch, según otras fuentes,
un inglés nacido en Bristol alrededor de 1680, pero Edward no estaba dispuesto a volver a la vida común. En cambio, se unió a un infame pirata llamado Benjamin Hornigold, quien operaba en las Bahamas y era uno de los capitanes más respetados del momento. Sabía que el miedo era más efectivo que la fuerza bruta. Su flota crecía, su reputación también, y los imperios comenzaban a inquietarse. Barbanegra no era solo un pirata, era una figura que amenazaba el orden mismo. Prefería que los capitanes enemigos se rindieran antes de luchar. Así, obtenía barcos y botines enteros, sin gastar munición. Fue bajo su mando donde Edward comenzó a destacar, no por su brutalidad, sino por su inteligencia estratégica, su carisma y su habilidad para imponer respeto sin necesidad de derramar sangre. Al menos no siempre. Tras el fin del conflicto, muchos corsarios quedaron desempleados. En poco tiempo, Hornigold le cedió el mando de uno de sus barcos, y ahí empezó la leyenda. Pero no era solo apariencia, Barbanegra era un maestro del terror psicológico. En menos de 2 años, pasó de ser un subordinado a convertirse en uno de los piratas más temidos del Atlántico. Había nacido una sombra sobre los mares, una sombra con barba negra, voz poderosa y un apetito insaciable por la libertad y el oro. El ascenso había comenzado. El Queen Anne S. Revenge. Cada leyenda necesita un símbolo, y Barbanegra encontró el suyo en una bestia de madera y cañones. El Queen Anne S. Revenge no era solo un barco, era una declaración de guerra flotante, un castillo sobre el mar que consolidó su dominio en las aguas del Caribe y la costa atlántica. En 1717, Barbanegra capturó un barco francés llamado la Concorde, utilizado para el tráfico de esclavos. Pero Barbanegra no se limitó a tomarlo, lo transformó, lo reparó, lo armó con más de 40 cañones, lo reforzó y lo rebautizó con un nombre cargado de ironía política y amenaza: Queen Anne S. Revenge. Su presencia era tan dominante que llegó a bloquear por completo el puerto de Charleston, Carolina del Sur, en uno de los actos más osados de la piratería. No pidió oro, pidió medicinas, y las obtuvo. Era más que una nave, era una señal para el mundo de que el orden establecido podía ser desafiado por un hombre con barba, pólvora y una voluntad inquebrantable. La venganza de la reina Ana, en clara alusión al caos tras la Guerra de Sucesión Española y al desprecio por la monarquía que lo había abandonado. En junio de 1718, encalló en un banco de arena cerca de Beaufort, Carolina del Norte. Algunos creen que fue un accidente, otros aseguran que fue intencional, que Barbanegra quería deshacerse de parte de su tripulación, dividir el botín y desaparecer con sus fieles. Sea como sea, la nave quedó atrapada en las profundidades, donde descansó durante siglos, envuelta en arena y misterio. Con esta nave imponente, Barbanegra se convirtió en el amo absoluto del mar, y lo que hallaron fue más que madera y metal. Encontraron piezas de historia, pistolas oxidadas, instrumentos de navegación, anclas gigantes, y la confirmación de que el Queen Anne S. Revenge no era un mito. El solo rumor de que su bandera ondeaba en el horizonte era suficiente para que los barcos mercantes tiraran sus armas al suelo y se rindieran. No era solo el poder del fuego lo que imponía respeto, era el espectáculo. El Queen Anne S. Revenge era una máquina de guerra, pero también una máquina de miedo. A bordo de esta nave, Barbanegra lideró una pequeña flota de buques piratas, atacando puertos, saqueando navíos cargados de oro, ron, azúcar y armas. Pero como toda leyenda, el Queen Anne S. Revenge también tuvo un final misterioso. Fue recién en 1996 cuando arqueólogos submarinos descubrieron sus restos. Este barco fue el corazón del imperio de Barbanegra. Con él, dejó de ser un simple pirata para convertirse en una amenaza geopolítica. Tácticas y estilo de combate. Barbanegra no era simplemente un pirata con una barba amenazante. Era un estratega del miedo. Su mayor arma no era el acero ni la pólvora, sino el terror psicológico. Y lo sabía, sin luchar. ¿Cómo lo hacía? Todo comenzaba con su apariencia cuidadosamente construida. Encendía mechas de cañón lentamente humeantes y se las amarraba bajo el sombrero,
entre su enorme barba, y funcionaba. Muchos barcos mercantes se rendían al primer vistazo, solo por miedo a enfrentarlo. En medio del combate, su rostro parecía salir del infierno, envuelto en humo, ojos encendidos por la locura y una voz profunda que retumbaba como el trueno. No era un hombre, era un demonio marino. A veces, izaba banderas amistosas para acercarse a los barcos antes de atacar. Atacaba al amanecer, desde zonas de poca visibilidad o aprovechando las corrientes para emboscar. Sus enemigos no solo perdían sus barcos, perdían el sueño. Barbanegra no era solo fuerza bruta, era un artista del miedo en alta mar. En otras ocasiones, sus hombres se escondían bajo cubierta para simular ser simples pescadores, hasta que era demasiado tarde. Tenía un olfato para la oportunidad y un desprecio total por las reglas del combate tradicional. Su lema era simple: el miedo es más útil que el acero. Si podía evitar un enfrentamiento con intimidación, lo hacía, porque el objetivo no era la sangre, era el botín, y cuanto menos resistencia, más rápida la victoria. Antes de que se disparara un solo cañón, Barbanegra ya había ganado muchas batallas. Su barco, el Queen Anne S. Revenge, también estaba diseñado para intimidar. Una flota ruidosa, llena de hombres armados hasta los dientes, cañones apuntando en todas direcciones y una bandera negra con símbolos que prometían muerte. Cortaba el mástil de los barcos enemigos para inmovilizarlos. Se acercaba lo suficiente para que el fuego de los cañones fuera devastador, y luego abordaba con sus hombres en una oleada de furia y acero. En cuestión de minutos, la cubierta enemiga se convertía en un infierno, pero cuando el combate era inevitable, Barbanegra no se achicaba, usaba tácticas rápidas, brutales y caóticas. No buscaba matar innecesariamente, pero tampoco tenía piedad. Además, Barbanegra dominaba el arte de la sorpresa y el engaño, pero no peleaba solo con violencia, también utilizaba el mar como su aliado. Barbanegra no solo vencía, dejaba cicatrices mentales, y aunque muchos intentaron imitarlo, ninguno logró crear la misma mezcla de caos, cálculo y presencia sobrenatural. Encuentros legendarios y botines. Si hay algo que convirtió a Barbanegra en una leyenda, más allá de su imagen infernal, fueron sus encuentros con otras naves, y los botines que dejó atrás. Uno de los episodios más célebres ocurrió en 1717, cuando capturó un gran barco francés mercante, lo armó con 40 cañones y lo rebautizó como el Queen Anne S. Revenge. Fue su nave insignia, su monstruo flotante, y con él, inició una serie de ataques que aterrorizaron todo el Caribe y la costa este de las colonias americanas. Su botín más famoso, aunque hay muchos registros, uno de los más llamativos fue el bloqueo del puerto de Charleston, Carolina del Sur, en 1718. Barbanegra no se conformó con abordar barcos aislados, secuestró toda una ciudad portuaria, y cuando lo hicieron, rara vez salieron bien parados. La fama de Barbanegra lo precedía. Su sola bandera podía hacer que un barco entero se rindiera sin un solo disparo. Y si había resistencia y un legado de oro, miedo y estrategia que redefinió lo que significaba ser pirata, entonces sí, los cañones hablaban. Durante varios días, ninguna embarcación podía entrar o salir sin enfrentarse a su flota. Era más un pirata operativo que un acumulador. Pero eso no ha impedido que, incluso hoy, cazadores de tesoros exploren la costa de Carolina del Norte buscando pistas de algún oro perdido. Pero lo más curioso es lo que pidió a cambio: una caja de medicinas. Sí, no exigió oro ni joyas. ¿Por qué? Algunos creen que uno de sus hombres, o incluso él mismo, estaba gravemente enfermo. Otros dicen que fue una estrategia para demostrar que podía someter ciudades sin necesidad de matar. Una mezcla perfecta de amenaza y astucia. No era un ladrón impulsivo, era un maestro del robo planificado, pero sus ataques no eran aleatorios. A veces escondía parte de ese tesoro en islas cercanas, otras veces lo repartía entre su tripulación como incentivo para mantener su lealtad. Barbanegra estudiaba rutas, horarios y mercancías. Sus botines incluían telas, especias, ron,
azúcar y claro, monedas de oro y plata. Y aunque hay muchas leyendas sobre tesoros enterrados por Barbanegra, la verdad es que la mayoría de sus riquezas eran gastadas o utilizadas rápidamente. También tuvo enfrentamientos con otros piratas, aunque pocos se atrevieron a desafiarlo. Uno de sus últimos encuentros fue con las fuerzas del gobernador de Virginia, que ya estaban hartas del caos que causaba. Pero eso es parte de otro capítulo, porque Barbanegra no solo dejó una estela de humo y fuego, también dejó nombres marcados en los mapas, historias que aún se cuentan en las tabernas costeras. La vida en alta mar, entre la libertad y el infierno flotante detrás de los cañones, del humo de las batallas y del aura temible de Barbanegra, existía una realidad mucho más cruda y humana, la vida diaria a bordo de un barco pirata. Lejos de ser solo aventuras y botines, el día a día en alta mar era una mezcla de libertad absoluta y condiciones extremas. La tripulación del Queen Anne S. Revenge, como muchas otras embarcaciones piratas, vivía en espacios reducidos, sin privacidad, durmiendo en hamacas húmedas, comiendo alimentos racionados, pan duro, carne salada, galletas infestadas de gorgojos y enfrentando tormentas, enfermedades y el constante riesgo de motines. Pero había algo que diferenciaba la vida en un barco pirata del resto de las flotas del mundo: la democracia a bordo. Sí, en plena época de reyes y monarquías absolutas, los piratas votaban, elegían a su capitán, tomaban decisiones en asamblea y repartían el botín de forma más equitativa que muchas naciones civilizadas. En alta mar, nadie preguntaba por tu pasado, solo importaba tu valor, tu habilidad y tu lealtad al grupo. Los piratas seguían un código de conducta, y quienes lo rompían podían enfrentarse a castigos brutales, desde azotes hasta ser abandonados en islas desiertas. Y aunque muchos no vivieron lo suficiente para contarla, aquellos que sí lo hicieron jamás olvidaron el rugido de las olas, el crujir de la madera, y la sombra imponente del pirata con la barba en llamas. Pero ese código era aceptado por todos, y muchos preferían esas reglas duras pero claras, antes que las injusticias arbitrarias de la Marina Real. El capitán, incluso Barbanegra, podía ser depuesto si la tripulación lo consideraba incompetente o injusto. El poder se ganaba con respeto y éxito en el saqueo, no por linaje ni títulos. A pesar de su fama, Barbanegra no era un tirano. Gobernaba con astucia, carisma y un toque teatral que mantenía a su tripulación unida. Sabía que el miedo no solo debía infundirse a los enemigos, sino también controlarse dentro del barco. Cada amanecer en alta mar era una victoria en sí misma. Permitía juegos, música, apuestas y hasta celebraciones con ron después de un gran saqueo. La vida en su barco era dura, sí, pero también ofrecía algo que pocos hombres podían conseguir en tierra firme: libertad total. Claro, también había castigos, y luego estaban los peligros constantes, la enfermedad, como el escorbuto o la disentería, los naufragios, las emboscadas de la Armada Británica, y los vendavales que podían hacer añicos una nave en minutos. Sin embargo, la camaradería era real. Aquellos hombres, muchos de ellos antiguos esclavos, desertores o perseguidos, formaban una hermandad. La vida con Barbanegra era un acto de equilibrio constante entre la anarquía, la aventura y la supervivencia. La caída del pirata, el último combate de Barbanegra. Toda leyenda tiene un final, y el de Barbanegra fue tan espectacular como su vida entera. Después de años, sembrando el terror en el Caribe y en las costas del Atlántico, el pirata más temido del siglo XVIII se convirtió en una espina clavada para las potencias coloniales, especialmente para Inglaterra, que no podía permitir que un solo hombre, con un barco y una tripulación leal, pusiera en jaque el comercio de un imperio. Barbanegra, con menos hombres y barcos más pequeños, decidió pelear. No se rindió, no huyó. Maynard fingió una retirada para atraer a los piratas a su barco. Cuando estos abordaron, escondidos bajo cubierta, los soldados británicos salieron y comenzó el cuerpo a cuerpo. En el centro de todo estaba Barbanegra, luchando con furia, como si supiera que su nombre tenía que morir con gloria. Sabía que el fin estaba cerca, y prefirió enfrentarlo con fuego, acero y pólvora. En 1718, el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood,
decidió que ya era suficiente, sin esperar autorización de la corona británica, ni del gobernador de Carolina del Norte, donde Barbanegra se había refugiado, envió una expedición secreta para acabar con el corsario de una vez por todas. Muchos aseguraron que su fantasma aún rondaba las aguas de Carolina del Norte. Otros dijeron que escondió un tesoro que jamás fue encontrado. Algunos incluso dudaron de su muerte, alimentando teorías sobre dobles y huida. La misión fue liderada por el teniente Robert Maynard, un oficial joven pero ambicioso, quien partió con 2 barcos de guerra rumbo a Ocracoke, una pequeña isla donde Barbanegra y su tripulación estaban anclados. El 22 de noviembre de 1718, en aguas turbias y poco profundas, se libró uno de los combates más famosos de la historia pirata. La batalla fue brutal. Según los informes de la época, Barbanegra recibió al menos 5 disparos y más de 20 heridas de espada antes de caer. Incluso muerto, su leyenda no terminó ahí. Maynard, para asegurarse de que nadie dudara del fin del pirata, ordenó cortar su cabeza y colgarla en la proa de su barco, como advertencia a los demás corsarios. Su cuerpo fue arrojado al mar, pero con su muerte, nació el mito. Barbanegra cayó, sí, pero su leyenda siguió creciendo. Lo cierto es que su final fue tan impactante como su vida, sin arrepentimientos, sin rendición, y con la barba negra al viento. El mito y las leyendas. Barbanegra más allá de la historia. Cuando un personaje como Barbanegra muere en combate, su historia no termina, apenas comienza a convertirse en leyenda. Relatos que hablaban de un pirata que no sangraba, que invocaba demonios, que había hecho un pacto con el diablo para ser invencible en batalla. Algunas leyendas aseguraban que su barba era tan espesa y negra que escondía mechas encendidas, lo que le daba una apariencia fantasmal en combate. Otras decían que su mirada podía paralizar a un hombre de puro terror. Y en el caso de Edward Teach, o Edward Teach, según algunas fuentes, la línea entre el hombre real y el mito se ha ido desdibujando durante más de 300 años. Pero también de ambición desmedida, de violencia sin límite, de una vida vivida al filo de la espada. Se cuenta que antes de su muerte, escondió una inmensa fortuna en algún lugar del Caribe o en las costas de Carolina del Norte. Es parte del imaginario colectivo, una sombra que sigue navegando por las aguas de nuestra cultura. Un botín de oro, joyas y artefactos saqueados que nunca ha sido hallado, a pesar de los siglos de búsqueda. De villano sanguinario a antihéroe romántico, su imagen ha sido reinventada cientos de veces. Cada generación le añade un nuevo detalle, un nuevo poder, una nueva anécdota. Y en ese proceso, Barbanegra deja de ser un pirata y se convierte en un símbolo. Barbanegra, según esta leyenda, no confiaba en nadie. Por eso, habría enterrado el tesoro y matado a todos los que ayudaron a ocultarlo. Desde el momento en que su cabeza colgó en la proa del barco de Robert Maynard, comenzaron a circular historias más grandes que la vida. Uno de los mitos más persistentes es el del tesoro perdido de Barbanegra. También hay quien afirma que su fantasma aún navega por las aguas de Ocracoke. Se han reportado visiones de un barco espectral, cubierto de niebla, y de una figura barbuda con fuego en los ojos que emerge en las noches tormentosas. Algunos pescadores aseguran oír susurros en el viento o gritos ahogados en las olas. Incluso se dice que si pronuncias su nombre 3 veces frente al mar, puedes invocar su espíritu. Las novelas, películas, videojuegos y canciones también han contribuido a alimentar la figura casi sobrenatural de Barbanegra, un símbolo de rebeldía, de libertad salvaje, de desafío al orden establecido. Hoy, Barbanegra es más que un nombre en los libros de historia. El legado pirata, la huella eterna de Barbanegra y su mundo. Cuando pensamos en piratas, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es una figura imponente, con un sombrero de 3 puntas, una barba espesa, una mirada feroz y una bandera negra ondeando al viento. Ese imaginario colectivo no es casualidad, tiene un nombre, y es Barbanegra. Fue uno de los primeros en crear una marca personal pirata,
usando su aspecto para aterrorizar sin necesidad de disparar. Su uso del miedo como herramienta de poder marcó una estrategia que sería imitada por generaciones. Aunque su carrera como pirata duró apenas un par de años, el impacto de Edward Teach en la historia y la cultura popular es gigantesco. Fue precursor de lo que hoy entendemos como un pirata romántico, temerario, indomable, pero con un código propio, no solo por sus acciones, sino por lo que representó, porque aún quedan muchos tesoros ocultos, esperando ser contados. Barbanegra no fue el más rico ni el más longevo, pero fue, sin duda, el más temido y recordado. Su figura trascendió los mares del Caribe para convertirse en leyenda viva, símbolo de rebeldía y libertad, pero también de caos y violencia. Su legado vive en los libros, en el cine, en los videojuegos, en la música, en parques temáticos y hasta en banderas. Y los mitos, a diferencia de los barcos, no se hunden tan fácilmente. Barbanegra ayudó a definir el estereotipo del pirata moderno, esa figura ambigua, entre criminal y héroe, entre villano brutal y alma libre. Además, su vida y muerte marcan el fin de la era dorada de la piratería. Su caída simboliza el momento en que los imperios coloniales dijeron basta y comenzaron una ofensiva sistemática para erradicar a los piratas de los océanos. Pero su historia se negó a desaparecer, y mientras otros nombres quedaron en los registros judiciales, el suyo sobrevivió en cuentos de taberna, en manuscritos ocultos, y hoy, en videos como este. Barbanegra no fue solo un hombre, fue el nacimiento de un mito. ¿Crees que Barbanegra fue un villano despiadado o un símbolo de libertad en una época dominada por la tiranía de los imperios? ¿Qué opinas tú sobre la figura del pirata, héroe, criminal o leyenda? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber tu punto de vista, y si te apasionan estas historias donde la realidad se mezcla con el mito, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje por los rincones más fascinantes y oscuros de la historia.